Acá estamos nuevamente, terminamos con la realidad nacional y vamos a, bueno, estudios científicos. Estamos con el físico y matemático Gustavo Canals. Y bueno, vamos a arrancar otro programa. Hoy he dado mi palabra que no lo voy a interrumpir. Así que espero poder sostenerla, le digo. Gustavo, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Hola Rubén, ¿cómo están? Saludo a toda tu audiencia. Y sabes que no te creo, que vas a dar la palabra no interrumpir. No te creo para nada. Y aparte a ver, es positivo que me interrumpas, porque por ahí ya te digo, yo me voy por caminos alternos, porque busco cómo hacerlo más coloquial esta charla. Y venís vos, me bajás a tierra con preguntas normales, no tan científicas, o en la cual le tengo que dar una respuesta científica con un lenguaje coloquial. Así que no te creo que no vas a hablar. Bien, Y bueno, veremos a ver si lo sostenemos. sí lo Bueno, sostenés. estuvimos hablando el otro día bastante, quedó medio la conversación ahí, como siempre, así que retomemos. Mira, primero voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado, para tenerlo en claro. Hablamos de la Matrix, un lindo tema. Vamos a hacer un resumen rapidito. Recuerden que la Matrix es un ambiente de relaciones entre cosas y sucesos creados y controlados artificialmente. En esas relaciones entre cosas nos incluyen a las personas. Después, recordamos que un nuevo estudio de la Universidad de Harvard sostiene que en 150 años nuestro mundo será una simulación creada por computadoras. Nuestro mundo será una simulación creada por computadoras. Un estudio de la Universidad de Harvard. Es decir, se ha estudiado científicamente. Podemos estar equivocados o no, pero es una pastillita que se deja ahí para ser estudiada. Según cálculos realizados, y esto es importante, la cantidad de bits digitales supera la cantidad de átomos en el mundo. Es decir, para un científico eso es muy grave, porque la cantidad de información creada supera a lo que está creado naturalmente, los átomos. Y habrá, según un estudio de progresiones, 133 quintillones, es decir, 133 seguido por 48 ceros. Ahí se nos escapa toda realidad en una cifra. 133 seguido por 48 ceros. Se nos escapó, salvo que vos seas matemático y puedas comprender esta cifra. No, no, ni Y acá, siquiera tengo una calculadora a mano. no te entra en una calculadora. Esa cifra quintillones no entra en una calculadora normal. Eh, y acá también otro tema que es importante, que toda la información, toda la energía necesaria para realizar tan transferencia de energía, porque recordemos que energía es información, es igual a toda la energía que actualmente produce la Tierra. Y allí está la matriz. Esa generación, ese mundo armado artificialmente y manejado por algo, por una máquina. Bien, después hablamos de dinámica molecular, es decir, estudia las fases de materia en estados cuánticos, porque después vamos a hablar de la cuántica. La dinámica molecular, técnica de simulación por computadora que permite a átomos y moléculas interactuar por un tiempo, permitiendo ver el movimiento de las partículas. Otra vez entre una computadora para generar un proceso. Hablamos de la espectroscopía por terahercios. Terahercios es la radiación con una frecuencia muy alta, entre 300 GHz y 3 terahercios. Vos entenderás que una frecuencia de 300 GHz y 3 terahercios es una frecuencia alta, bastante alta, muy alta. La espectroscopía es el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética de la materia con energía radiante. ¿A qué viene esto? A que cuando nos llega una señal que fue emitida a una distancia de 3.000 millones de años luz,
¿Quién la envía esa señal? ¿Qué inteligencia tiene esa señal para que, ¿Y cómo, no? y cómo fue enviada esa señal para que las características de esa señal y conocen nuestra frecuencia? Es decir, nos envían una señal para que nosotros, una señal de 300 GHz y 3 terahercios, podamos comprenderla y se empaticen con nuestras frecuencias. Es decir, acomodan el motor de un Jumbo para que ese motor funcione en un Fiat 600. Ahora esa Cuando señal normalmente, cuando llega acá, te tengo que preguntar, no puedo ¿viste? escapar. ¿Viste? Que no iba, Este, no iba- sí, cuando llega acá, ¿pierde energía? O sea, No, llega con menos no, energía. No. no. Ahí está lo que todavía no comprendemos. Cómo esa energía se compacta y siendo la misma cantidad de energía en frecuencias nuestras. Es decir, no pierde ninguna información. Esa señal se compacta para que nosotros, con nuestra tecnología, podamos entenderla. Y ahí está lo que entra la física cuántica. Está aquello que todavía no podemos comprender de la cuántica, que ya nos ocurrió con la señal que se envió de Big One y que fue recibida en los radiotelescopios de Chimbleton, que acortó el tiempo entre lo que se esperaba por la distancia y lo que realmente fue, que solamente ¿Y se eso pudo explicar cómo a se través de explica? la cuántica. Bueno, ahora vas a ver cómo se explica. Bien, Porque llegó antes eh, de lo que tenía que llegar. llegó mucho antes de lo que tenía que llegar, recorriendo la distancia entre la emisión y a dónde fue dirigida, a dónde fue recepcionada y el tiempo en años luz que tenía que haber sido, recepcionada aquí en la Tierra. Bien, pero esperemos. Luego pasamos a la teoría cuántica. Y fíjate que comenzamos por la teoría cuántica, no la cuántica, por la teoría cuántica. Todo nace de una teoría. Después definimos lo que encontramos en esa teoría, una vez que la analizamos y la desarrollamos. La teoría cuántica es muy simple, propone que las partículas actúan como ondas y se describen en términos de funciones de ondas, pero con la teoría de las probabilidades, a través de las probabilidades. Es decir, esas probabilidades nos dan la posición, la velocidad y la masa. Probabilidades. Y todas las propiedades de la materia se basan en esencia en probabilidades. Es decir, nos está abriendo un abanico bastante grande porque no definen el lugar exacto ni los valores exactos de una posición, velocidad y masa. Esa partícula puede variar por una probabilidad en sus tres marcadores, posición, velocidad y masa. Y ahí entra la palabra probabilidad, la probabilidad de que lo que está atrás mío exista. Pero espera. Por eso, todas las propiedades de la materia se basan en la esencia de la probabilidad. Y acá entramos en la mecánica cuántica, buscando esas probabilidades. Existe la probabilidad de que exista todo tipo de cosas aparentemente imposibles. Aparentemente imposibles. Existe la probabilidad, y ya entramos en un mundo donde nos manejamos en ese término de probabilidad, existe aquello que inicialmente parezca imposible. Y acá entramos en la cuántica. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de una teoría cuántica, estamos hablando de una mecánica cuántica, pero hay que definir algo, la cuántica. Quantum, una palabra de latín que significa suma o cantidad. Suma o cantidad. Fíjate esas dos palabras, suma o cantidad.
Estamos hablando inicialmente de una teoría cuántica, de una mecánica cuántica que se maneja con probabilidades. Y ese abanico de probabilidades es muy grande. Pero para definir una teoría, estamos definiendo una palabra que define la suma o cantidad. Cantidad. Epa, cantidad, entonces me está confrontando la probabilidad, porque con la probabilidad yo no puedo definir nada, pero con una teoría me está diciendo que significa suma o cantidad. Con una cantidad sí ya puedo definir algo. Es decir, que la energía se presenta en cantidades específicas. Ya la palabra probabilidad dejó de tener razón, porque a través de un quantum puedo definir una energía en cantidades específicas. Esa es la definición, la dio Planck. Que las Pasó partículas de ser probable a subatómicas... ser probado. ¿Cómo? Que pasó de ser probable a ser probado. Exactamente, se cuantificó, se midió una cantidad de algo. Ya no es probable que tenga distintos valores, que pueda tener distintos valores. Entonces, que las partículas subatómicas crean paquetes cuantificados de energía, que las partículas subatómicas ya no están dentro de un campo de probabilidades, sino que dejaron ese campo de probabilidades para crear paquetes de energía cuantificadas, paquetes de energía definidas. Esos son los quantum. Entonces, llegamos a que la energía cuántica es la propia energía con un valor determinado. Ya la probabilidad ya no existe a definir ese valor, sino que hay un valor determinado de energía y de información. Y acá llegamos entonces a, fíjate, a los físicos teóricos. Que vos me preguntaste qué es un físico teórico. Yo te dije, soy yo, con una capacidad de buscar teorías, de buscar estructuras matemáticas, relacionarlas y ver qué saco de esa licuadora con un fin determinado, que es el desarrollo cuántico y la búsqueda de una teoría unificada. Una teoría unificada es la teoría de la gravedad cuántica. Gravedad es una palabra que para los físicos la vamos a tener siempre, como una cosa bonita o una piedra en el zapato. Porque la gravedad no tenemos aquella partícula que define la gravedad, que es el gravitón. El gravitón es una estructura de una partícula que define la gravedad. Y tenemos que relacionarla en lo micro y en lo macro. En lo macro la tenemos bien definida, porque la gravedad en lo macro La gravedad tiene un no valor. es una fuerza. El gravitón sería una fuerza que define la gravedad. Muy bien, señor, muy bien su acotación. Y es un efecto, una fuerza. No, es una fuerza. Porque acordate, vos podés tener un término positivo o un término negativo de la gravedad. Entonces, Sí, pero vos tenés una fuerza centrífuga, una fuerza centrípeta. claro, Pero eso no es físico. ¿cómo que no? ¿Sí? ¿Cómo que no? Si es una dirección de una fuerza, es la existencia de una fuerza. Toda fuerza corresponde a un evento. Ese evento es un evento físico. Lo que dijiste bien acá se te fue abajo. Chao. No, se me fue la miércoles. Se te fue, Pero se te bueno, agarró. vos Te felicité muy rápido. viste cómo van las computadoras que van por el no, ¿viste? Sí. Las No, computadoras van pero por el no. fíjate que tu pregunta es lo que siempre buscamos de un alumno, que pueda plantear la duda, que pueda plantear la negación y que pueda plantear la equivocación. Porque equivocarse en algo es muy positivo, porque ya sabes que ese camino no sirve. No es. Vos ya te planteás algo que dice, bueno, por este camino no voy, ¿qué camino me queda? ¿O qué deducción tengo que hacer?
Por eso Sí, yo yo lo que siempre... no puedo entender es que, o sea, lo que es una fuerza, ¿no? Y hablamos del gravitrón, ¿no? El gravitrón está probado, está medido. El gravitón sabemos que existe. Lo ubicamos dentro de aquello que da la fuerza para que exista un desplazamiento. Ese desplazamiento viene... Es lo mismo que, a ver, vos vas caminando por la calle. Vengo yo, te saludo y te empujo con mi mano por la espalda. Ahí vas a sufrir una aceleración producida por una fuerza. En este caso, el gravitón sería mi mano. ¿Qué hace esto? Sería la masa, No, sería el empuje, el empuje. el momento de fuerza. Bien, a medida que me vas preguntando, yo te voy a tirando más términos y vos me vas a ir preguntando por cada término. Voy a tener que estudiar física porque no entiendo un poco. Vas O a sea, tener que estudiar sí, física. No, la física es muy simple. Yo siempre digo la porque física es muy el simple. empuje, bueno, se produce por una fuerza, pero Por una ¿cuál es fuerza, la fuerza? ¿Qué es lo que motiva la fuerza? mi mano, En este caso es mi mano, mi mano. pero en el caso del Pero hay una sumatoria de partículas que empujan para que vos tengas un desplazamiento. Eso se denomina fuerza. Pero la fuerza es el evento que vos estás viendo. Pero esa fuerza de movimiento, poner una gran cantidad de pequeñas bolitas que contienen a la fuerza de empuje. Esas bolitas son los gravitones. Bien. En definitiva, es todo consecuencia de una vibración. O sea, de menor a mayor. No, es consecuencia de la fuerza que desplaza a un cuerpo por un momento, por un momento de que esa fuerza empuja su cuerpo por una acción fuera del cuerpo. Todo lo que existe, todas las fuerzas, están definidas por bosones y fermiones. Uno produce el trabajo y el otro lleva las ganas de trabajar. Vos ponés dos hombrecitos, bosones y fermiones. Uno produce el trabajo y el otro le da la fuerza para que éste produzca el trabajo. Uno es el que piensa un robo a un banco y el otro es el que va a robar el banco. Uno es el intelectual, el otro es el trabajo. Entonces, el gravitón es aquel intelectual que define que la fuerza, con el empuje, con el momento de fuerza, a vos te haga ir hacia adelante con una velocidad distinta a la que venías trayendo. El gravitón es el intelectual, el que contiene toda la fuerza y te la traspasa a vos para que vos me cambies de velocidad a mí y me hagas acelerar. Mejor definición no te puedo haber dado. No, está Mejor buena. Está bueno representación. el ejemplo. Es, el ejemplo es muy bueno para que esto... Acá estoy de vuelta. Bien. Sigamos, porque te estoy haciendo pensar y vas a venir con otra pregunta. Entonces, claro, entonces, los teóricos podemos consentir conceptos de universos paralelos, realidades relativamente independientes, y todo aquello que a mí me genere una nueva visión, ya sea matemática o de leyes o teorías, buscando esa teoría de unificación. Esa teoría de unificación, es decir, unir
todas las leyes en una sola. Las leyes de las partículas fundamentales, las fuerzas fundamentales en una sola. Porque eso parte de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas pone un marco, pone un escenario donde todo son estados vibracionales. Todos son estados vibracionales. Es Bueno, decir, ahí está lo que te dije yo antes. vos sí, por eso te dije, espera un poquito para adelante. Sos un avanzado en ciencias, ¿eh? Sí. En cualquier momento vos pasás acá y yo paso ¿Te arriba. acordás, te acordás el sketch ese que había? Vos me matás, Juan. Sí, vos andás, Juan. Sí. No, esto es muy lindo, te digo. ¿Sabes lo lindo de la física? Uno le tiene miedo a las herramientas que son las matemáticas. Pero las matemáticas bien enseñadas forman una metodología de desarrollar una ecuación, un sistema matemático, porque son sencillas. Todo parten de la suma, resta, multiplicación y división. Después se van agregando hombrecitos, pero esos hombrecitos siempre se van a cumplir esas cuatro funciones: suma, resta, matemática y división. Entonces, las matemáticas tienen que ser bien explicadas. Las matemáticas tienen que tener una metodología. Y esa metodología va a hacer que las matemáticas sean simples. Y después, a ver, a mí me costó entender logaritmos neperianos. Y yo decía, ¿para qué quiero esto? Y es una gran verdad. Después nunca más los apliqué. Y hasta cuando hice el doctorado, el PhD en matemáticas, nunca los apliqué en mi vida. Entonces, tendría que haber una relación clara de aquello que nos sirve. Entonces, enseñar matemáticas se tendrían que borrar y volver a hacer un listado de las cosas que sirven. Y no de una filosofía, porque para eso tenemos las álgebras. Entonces, las matemáticas bien enseñadas son lindas porque te dan las herramientas para poder entrar en la física, para poder entrar en la química. Y la física también es muy simple porque es entender lo que vos estás viendo y cómo funcionan. Yo acá adelante, creo que te lo comenté, tengo todas las plantas de mi señora. Bueno, ahí hay una maceta. Entonces, para entender por qué tengo la planta, tengo que entender de química, tengo que entender de física por la sustentación. Y eso nace de la observación. A ver, ¿por qué eso está así? Bueno, necesita en una planta tener savia. ¿Quién le da la savia? ¿Quién le da el condimento? El agua. El agua se transforma en nutrientes. Después, ¿por qué está sostenida por la maceta? La maceta, ¿por qué está dentro de una banca? Entonces tengo un punto de apoyo. ¿Por qué viene el viento y la tira? Porque es mayor fuerza que la masa que tengo ahí, es su peso. Y es ir describiendo lo que vos estás viendo. Claro. Escribiendo con un proceso lo que vos estás Y viendo. entender. Y entenderlo, comprenderlo. Y después curiosidad, Bueno, como te dije el otro día, curiosidad. Pero esa, lo que yo esa veo, cosa simple, que lo que pasa es que eso hay que sembrar la curiosidad, porque bueno, nosotros cuando fuimos a la escuela se te planteaban, uno tenía que saber cómo ir de A a B, ahora también tenés que saber cómo ir de A a B, pero muchas veces hay procedimientos más simplificados que no te llevan a pensar, ¿no? Y no te llevan a cuestionar y no te llevan a tantas. Entonces queda cuando se te va algún eslabón del esquema, te quedaste en Pampa y la vida, ¿no? sí, no quiero ahondar sobre este tema porque vamos a llegar, como ya lo hemos hablado en otras conversaciones, a un sistema educativo. Ahí tiene el primer error del todo. Ahí está. Lamentablemente, es ese el primer daño. A partir de ahí, bueno, es un camino lleno de piedra para que los pibes estudien.
Sí, Hoy los sí. pibes, claro, es un camino lleno de piedra para que los pibes estudien. Un Entonces yo no le sistema echo tanta educativo. culpa a los pibes, sino a un sistema educativo. No, el sistema, sí, sí, sin Bien. duda. Yo tampoco le echo la culpa a los pibes. No, yo creo que es el sistema desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Sí, Que y viene degradándose. acompañado por un contexto también de, bueno, ¿qué sirve en una sociedad que Claro. está yendo de picada para abajo? Porque vos, en la charla anterior a que nosotros entremos conversando, hablaste ¿de qué hablaste anteriormente que hablar conmigo? Estuve con Gastón Arispe y con Estela Carlotto hoy, Sí, ¿de qué hablaste? de política, de la realidad Listo, vos hablaste de una realidad social. social, ¿Y qué sí. queremos con esa realidad social? Tener educación. ¿Qué podemos tener educación? Con una realidad social como la que estamos viviendo. Vos pensás Y que no, cuando, está dirigida a que no haya educación y es un círculo vicioso. Pero la única salida es la educación, ¿viste? claro, Eh, mira, Se está desfinanciando lo único que nos puede salvar, ¿viste? acá hay tres pilares para cambiar una sociedad. La familia primero. Con la familia tenés el respeto, el trabajo, saber que las cosas no te las regalan. Acá lamentablemente tenemos 2 o 3 generaciones que no saben qué es trabajar y vivir del Estado. No saben lo que es trabajar y vivir de lo que el Estado le da. Y después la educación, la formación. Un país que no tiene educación, formación o que no estudia, es un país que no tiene futuro. Y los que han estudiado, fíjate cómo se destacan. Y lamentablemente se van. Sí, lo que está Entonces, mal es toda la organización, porque, o sea, la gente no trabaja, no tiene vocación de trabajar porque no tiene, trabajando no tiene futuro, ¿no? O sea, tipos que bueno, pero ahí laburan y tenés, pero ahí tenés una parte, una parte estructurada por, no quiero hablar de política, pero una parte estructurada por lo que un gobierno necesita para ser gobierno populista. Es decir, vos tenés un gobierno que no tiene, un país que no tiene educación, es manejado desde las narices. Porque con 2 chapas y una bolsa de comida lo llevas. Y un bolsón de comida. sí, Eh, se viene bajando el sistema educativo a todo nivel, ¿no? El nivel cultural, vos fijate la música, vos fijate un montón de cosas, todo. se viene y eso ni siquiera creo que sea hecho de acá, ¿no? O sea, hay un país que tiene mucha riqueza, hay que saquearlo, entonces bueno, embrutecemos, Sí, drogamos es y global. nos llevamos. Argentina es la niña bonita, porque las riquezas que tenemos naturalmente acá, el agua potable que tenemos acá, las fuentes, eh, Y hay que esa, llevárselas, ¿viste? Hay que llevárselas para otros países y así están, o sea, nos estamos convirtiendo, no de ahora, hace rato ya en una colonia, ¿no? Y lamentablemente, eh, por ahí, si seguimos así, no vamos a tener mucha salida, ¿no? Porque si se no, sigue la gente embrutecida, si sigue, si no hay acceso, ahora ya ni siquiera acceso, no, porque hace un tiempo el que quería podía estudiar y podía, ahora ya el que quiere tampoco puede, ¿viste? Está tampoco complicado. puede. Pero bueno, sigamos con el tema porque Viste, si viste, no, mirá a dónde vamos, seguimos por esos ¿a dónde nos caminitos. vamos? Pero es la base de ¿A dónde nos todo, vamos? ¿no? O sea, el el pensamiento crítico y creativo te lleva a tener estas discusiones, ¿viste? Sí, sí, por eso te Eh, digo, más allá de la política, porque yo no estoy hablando de política, estoy no, no, te hablando de entiendo. la realidad que nos toca vivir, que se sigue viviendo y que vos mirás para adelante y vos decís, a ver, ¿dónde están los que nos van a mostrar un país ordenado? ¿Quiénes van a ser?
Ah, Ahora, pobre mi nieto. una persona que tiene una formación, no te digo que tenga una formación en alguna materia en especial, pero una persona que tiene una formación de procedimiento, de pensamiento crítico, ¿no? Que es lo que te daba anteriormente en la escuela, en la universidad y todo. Sí, Tiene herramientas para discernir y como para comparar, ¿no? Pero el que no tiene, bueno, tampoco hay información histórica, es complicado, ¿no? sí, le Este, vamos a dar vuelta y vamos a hacer una oreja que siempre la vuelta, vuelta, vuelta. sí, Entonces, sí, lamentablemente no lo encontramos. Y tenemos 200 años de París, 200 años de París, de país. sí, Bueno, sí, volvamos a la así, teoría cuántica, que es mucho más entretenida. más, y aparte más explicable. Ay, llega a ser más explicable todavía. Mm. Mirá, a mí en el McPlan me decían, pero doctor, es más fácil entender una teoría cuántica que entender cómo en su país comenzaron con 0,89 de austral, $1, y terminaron con billete de 1 millón de australes. No lo podemos entender en un país tan rico. Comenzamos con Sí, 0,89 australes, $1, que era también un cuento, y terminamos con un billete de 1 millón de australes y de 500.000 australes. ¿Cómo lo puedes explicar? No se puede explicar, decía yo. Por eso somos argentinos y por eso es claro. Argentina. ¿Mm? Con el... La viveza criolla, ¿no? Que no es tan viveza. No, Pero bueno, no es bella. Sigamos, que lo que te voy a decir ahora es mucho más fácil de verlo. Entonces, con la ley de cuerdas, que toda partícula es todo energía, es vibración, o una cuerda o filamento vibrando en un lazo del espacio y tiempo. Un lazo vibrando en un espacio y tiempo. El espacio y tiempo van en forma paralela, pero relacionados entre sí. Y en un determinado momento se produce una en anomalía forma cuando se paralela tocan. de la cuerda. No, por el momento. Van en forma paralela. Y en un determinado momento se produce una anomalía y se tocan. Van paralela y en un determinado momento se tocan. El espacio y En el ese tiempo. momento, el espacio y el tiempo. En ese momento, esa cuerda que va vibrando forma el todo. Es decir, según la teoría de cuerdas, todo es una sola cuerda que vibra. Y esa vibración produce lo que es energía y lo que es materia. En vez de haber salido del Big Bang en una explosión donde después de un periodo de expansión van a aparecer las primeras partículas elementales y pesadas, carbono, helio, hidrógeno, oxígeno, y se separan, acá es una sola cuerda que vibra y va formando todo lo que se genera posterior, desde la energía hasta la materia. O sea que podría ser que esté en las cuerdas antes que el Big Bang. Es una teoría aparte del Big Bang. ¿Cómo se generó esa cuerda? Es lo mismo que cómo se generó el Big Bang. Son hipótesis. Claro. Sí, sí. Pero una Yo reemplaza no a te la decía otra. que por ahí una no invalida la otra, ¿no? No. Pero vuelvo a decirte, ¿cómo se generó esa cuerda? ¿Cómo se generó el Big Bang? Son teorías. Porque hoy la física te puede explicar al t-1 segundo del Big Bang, por todo el proceso. Pero esa energía que estaba contenida
en esa presión, hasta que esa presión tuvo que expandirse, ¿de dónde salió? Y no sabemos porque no hay ninguna ley física que lo puede sostener. Hipótesis son muy bonitas. La gran pregunta de todo, ¿no? Terminás ahí siempre. Y ahí te estoy esperando que me digas algo. No voy a decir nada. Ahí estoy esperando que me digas algo. Entonces, esos Ahí está, 21 sí, gramos, ya sé lo que ahí vas a está, te estaba decir, los esperando. 21 gramos. Entonces, 21 gramos, ¿a dónde están? ¿Antes o después? No, están antes. Porque eso no lo puedo Teóricamente explicar. estarían antes. O sea, por Bien. ahí todo se remite a los 21 gramos. ¿Viste? Te estaba esperando que me dijeras eso. Bueno, eso fue lo que vimos en un lenguaje coloquial la anterior. En las últimas, pasemos a otro tema. En las últimas semanas. Ahora te interrumpo 2 minutos para relacionar, ¿no? La tabla de la esmeralda te habla de que todo viene del uno Sí, y para lograr la maravilla de la cosa única, ¿no? sí, Y sería un poquitito esto, ¿no? Una sola cosa que genera todo el resto, ¿no? Que genera el que resto de las genera todo el cosas resto. y que después vuelve a la misma cosa, ¿no? Sí, por eso los físicos teóricos tenemos ese gran desafío, encontrar una teoría que abarque todo. Porque siempre sostenemos que todo nace de un punto muy simple. Todo nace de una simpleza. Y esa simpleza es una teoría que abarca el todo. Es una creación que abarca el todo. Después son combinaciones. Después Ahora son vos combinaciones fíjate, que se van dando con la propia naturaleza. Pero todo nace de algo muy simple. ese Sí, al principio era el verbo, ¿no? También, y el verbo también al es una principio era el verbo. vibración, ¿no? Y el verbo generó el todo. Generó la Y el luz, la verbo estaba materia, con la Dios y el energía. verbo era Dios, ¿no? Que hablamos de. Porque vos fijate que hay ahí en unas palabritas simples está todo lo que decís vos contenido, ¿no? Claro. Por eso, es decir, vuelvo a la planta que tengo acá adelante. Ya la voy a hacer famosa esa planta. Le voy a tomar una foto y me va a cobrar derechos de autor. Claro, fíjate que todo nace de una semilla. Qué cosa más simple de una semilla. Pero lo que está dentro de la semilla es un mundo, El bosque. es un proceso, es un mundo. Y Pero, está el bosque adentro. Y por ahí todo por analogía estaría así, ¿no? Cuando nosotros en una célula está el ser humano, ¿no? claro, del Y primer en un mundo, aminoácido, del claro, primer aminoácido nace nuestra historia. Pero el primer aminoácido es algo tan pequeño que también necesita un proceso para formarse. De esa sopa cósmica que formaba en ese momento la Tierra. La Tierra era un planeta asqueroso, vamos a llamarlo, porque era imposible sobrevivir en él. Una lava cósmica bombardeada por meteoritos, por rocas, por todo lo que se podía ocurrir que en ese momento estaba, en esa sopa cósmica que era nuestro planeta. Hasta que las primeras lluvias generan los océanos, hasta que las primeras montañas nacen, hasta que las primeras partículas actúan en esa gran sopa cósmica. Y ahí nace el primer aminoácido. Una estructura tan pequeña que genera posterior de la vida. Y de la vida nace todo lo que tiene vida. Desde esa planta que la tengo enfrente hasta que yo estoy sentado aquí, hasta que vos estás sentado del otro lado. Y todos nacimos de algo tan pequeño, pero a la vez tan complejo. Tan pequeño, pero a la vez tan complejo. Por eso la palabra casualidad no existe para la ciencia. Existe causalidad, no casualidad. El que hoy estemos acá, y ahí, bueno, muchos dirán que no, que este tipo está delirando, tiene una causalidad, no casualidad. Todo está establecido de la forma que se tiene que dar. Por eso el libre albedrío hay que tomarlo entre comillas. Eso va a ser otra charla. El libre y albedrío hay que... estoy acá frente a la computadora, ¿no? Y vos ves algo sólido, ¿no? Y si uno puede profundizar en aumentar, aumentar, aumentar,
llega a un punto donde los átomos están separados, ¿no? No hay nada pegado, están separados. Claro, el Y átomo, así todo, ¿no? Nosotros fíjate que tenemos entre el ilusión núcleo de de que un es átomo, sólido. fíjate que entre el núcleo del átomo y su electrón, si lo transportamos al hoy, acá, son 3 estadios de fútbol. La diferencia que tiene, la distancia que tienen, el mar de energía que hay en el medio, esa separación. Y eso es lo que es maravilloso, eso es lo que es fascinante, el poder entrar ahí, comprenderlo y visualizarlo. Yo te conté que en Stanford, en un laboratorio con condiciones distintas, en condiciones distintas, donde se acelera o desacelera el movimiento de los espines que giran alrededor del átomo, mi mano atraviesa un sólido. Me dice, doctor, atraviese. ¿Pero cómo? Usted ponga la mano y atraviese. Y mi mano hizo así. Y me quedé mirando, pero ¿usted no conoce el principio de exclusión de Pauli? Sí, lo estudié. Bueno, ahí lo tiene. Claro, cuando vos llegás a un escenario donde ¿Y podés cómo lo lográs variar, físicamente eso? y bueno, en un pequeño acelerador, lo que es un mini acelerador, lo que es desacelerando el spin de un átomo, de medio llevarlo a un cuarto o a un octavo. Es decir, es todo un proceso donde vos vas separando, ralentando el movimiento de los átomos, el momentum de los átomos. Entonces, ahí, como yo también soy átomo, pero acá estoy viendo una forma de materia, Claro. pero como yo también soy átomo, el átomo no reconoce la materia y toda esta materia la transforma en energía. Entonces, esa energía, que es a la vez átomo, se convierte en el elemento que hace esto. Por ahí te voy a decir una burrada, ¿no? Pero algo que vaya a una velocidad superlumínica, ¿atravesaría la materia? Sí, mira la pregunta que me hiciste, sí. Pero la materia tiene que estar en determinadas condiciones también. Tiene que estar en un estado en el cual el movimiento de sus átomos estén ralentados para que la luz pueda atravesarlo. ¿Sí? Dándose ese campo, ese estadio, la puede atravesar. Sí, por eso Buena yo te digo, pregunta, si hubiera buena pregunta. naves que anduvieran a esa velocidad o una velocidad superlumínica, deberían porque si no, a una Pero, velocidad muy alta se chocarían con todo. y acá ves que entraste a otra parte muy linda también. Eh, lo sólido es un estado de la materia. La materia es átomos. Los átomos son energías. Entonces, vos estás relacionando dos tipos de energías en la finalidad de ese proceso. Vos estás manejando energía, vos estás manejando información. Entonces, esa información se transfiere de un medio que es sólido a otro medio que es lumínico. Entonces, sí, es posible. ¿Y qué Porque pasa vos si tenés... vos si No, superás la velocidad no, de la luz? no, 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 no. Ahí, ¿No? si ninguna materia puede superar la velocidad de la luz. Ningún estado de materia puede superar la velocidad de la luz. Porque la luz es la energía en su estadio puro, en su estadio El puro. pensamiento, ¿no? Y el pensamiento son vibraciones que se acomodan a una velocidad no o muy cerca a la velocidad de la luz. Pero hasta ahora no hay nada que supere la velocidad de la luz, porque la luz es energía en estado puro.
cómo explica lo de las ondas que fueron el mensaje que fue y llegó antes la respuesta que En haya un llegado el estado mensaje? cuántico, en un estado cuántico. ¿Por qué? Porque ese estado cuántico a mí me permite, siendo energía, poder transportarme en distintos universos paralelos. El cómo, el cómo me permite transportarme en el espacio. Ese espacio lo puedo reducir a un nivel de energía y ese nivel de energía me puede acelerar lo que nosotros llamamos tiempo. Pero en realidad lo que comprime es distancia. Lo que Viene a ser como comprime un es compresor de distancia. archivos. Bien. Sí, puede ser un compresor de archivos. Dale. Sí. A Qué ver, puede interesante que decir. es esto, ¿eh? Pero Yo eso es lo lindo. disculpame A que vos te te pregunte permite. tantas brutalidades, pero No, no son brutalidades, Rubén, no. Es lo que uno visualiza. La física es muy linda porque te permite hacer esto. Te permite de lo que uno puede suponer o de lo que uno puede entender a llevarlo a un estado de la física que es un fenómeno. No, porque vos de pronto me decís, sí, puede ser un compresor de archivos. Y yo te diría que no, no puede ser un compresor de archivos, porque archivos sería información. Estamos hablando de distancia. Yo te diría que puede ser una herramienta que me comprima la distancia, que me comprima la distancia, que me haga saltar un campo bidimensional. Es decir, saltar un determinado campo, no por la velocidad de la luz, sino por la distancia, por un agujero de gusano. Por un agujero ahora de el tema gusano de que... lo, a mí me salen preguntas, ¿no? El tema de la curvatura del espacio, El ¿no? tema de la Y curvatura del de, espacio-tiempo. y de los supuestos agujeros de gusano. No, por Eh, supuesto no, dos agujeros de gusanos. los agujeros de Un gusano, segundo. pero a veces no puedo entender eso, ¿no? Porque ¿por qué habría dos caminos, ¿no? Un camino, el de la curvatura siguiendo lo lineal y el del el atajo que sería el agujero de gusano. ¿Cómo se formaría eso? Aparte estamos hablando casi de dos dimensiones. Estamos hablando más de dos dimensiones, porque lo que está dentro del agujero de gusano o dentro de un agujero negro, ahí se manejan distintas dimensiones, distintas fuerzas, distinta gravedad. Una gravedad que depende de cada punto de una espaguetización de la materia. La materia sería estirada, entrarían a actuar fuerzas, y en teoría yo tendría que tener mis pies a la entrada del agujero negro y mi cabeza a la salida del agujero negro. ¿Qué me encontraría con un agujero blanco? Ahí es otro problema también, porque expulsaría toda la información que el agujero negro comprime. Esto en términos coloquiales te lo estoy hablando, ¿no? Sin Sí, meter la sí, fuerza que trabajan y definir nada. así más o menos te puedo seguir, si no, Claro, olvídate. uno trata siempre de buscar imágenes para reproducir lo que es en sí el lenguaje científico, porque si te comienzo a hablar de fórmulas, no entendemos nada. Entonces, ahí encontramos en ese proceso un efecto que actúa sobre la materia y es lo que no conocemos. Podemos definir aquello que hipotéticamente podemos llegar a comprender desde la variable que conocemos. Pero cuando entra en un espacio que no conocemos, esas variables no sabemos cómo se comportan. Entonces, todo es muy teórico. Nosotros sabemos el exterior de un agujero negro. Hipotizamos sobre el interior, pero creemos que hay fuerzas muy grandes, un estiramiento de la materia, y por el otro lado,
pues se puede encontrar con un agujero blanco. El agujero negro comprime, el agujero blanco expande. Entonces, toda Eso sería la materia, salida del agujero negro, como lo dijiste la recién, salida a del la agujero negro. salida. También en la salida del agujero negro nos podíamos encontrar con otros universos, universos paralelos, dimensiones paralelas. Pero todo es hipotético, todo es matemático. Se pudo Sí, fotografiar un agujero negro, un real agujero negro, pero siempre afuera. Nunca y pudimos sí. entrar. Lo que entrar es llevar las leyes de este escenario que conocemos a un escenario distinto, que no conocemos, y salir a otro escenario que conocemos menos. Entonces, son hipótesis muy interesantes y muy bonitas, pero como saber, no. Y un agujero de gusano, al comprender cómo trabaja un agujero negro, lo que sucede, esto nos va a dar la hipótesis que podemos acercar dos distancias en el universo en vez de dar toda la vuelta acá, porque se usa la misma hipótesis del interior de un agujero negro. Entonces, O te llevaría a la otra punta del universo o te llevaría dos a un puntos, universo paralelo. dos puntos del universo. Pero lo que encontramos del otro lado tampoco sabemos, porque al aparecer la teoría de los agujeros blancos, entonces, a la final de un agujero de gusano, ¿qué encontramos? Podemos encontrar un agujero blanco también. Es decir, mira, para la física, como siempre te dijo, la mejor frase es solo sé que no sé nada. Sí, sí, totalmente. Pero esa solo sé que no sé nada nos está mostrando un escenario con un montón de posibles eventos. Porque lo que conocemos acá, en otro escenario, nos da un marco de cantidad de eventos posibles que se produzcan y modificaciones de nuestras leyes. Pero el conocimiento que tenemos hasta ahora nos Yo, permite visualizar ese próximo escenario. Sí, dale. yo intuyo, no le encontramos todavía, ¿no? Pero intuyo que debe haber algo muy simple que lo explique todo, pero Esa, y que sea común para todos. claro, esa ecuación que reúne a todas las fuerzas, y al encontrar esa ecuación que reúne todas las fuerzas fundamentales, vamos a comprender qué actúa y de qué está hecho. Y como decís, algo muy simple que nos dé la explicación del todo. Del todo. Del todo. Pero La verdad, por qué ahora, el físico interesantísimo. teórico tiene ese escenario tan lindo para ser creativo e ir imaginando e ir jugando y poder explicarlo de alguna forma, que no sabemos si es real o no, pero nos permite plantear escenarios posibles, basándose en elementos que hoy conocemos, leyes que hoy conocemos y una forma de actuar que hoy conocemos. Como decía mi maestro Gustavo Canals, ¿no? No, no soy maestro de nadie. Que lo que uno se puede imaginar está ahí, entonces se puede, debe estar generado en algún lado, hasta lo Claro, más descabellado, ¿no? la sustentación de la mecánica cuántica. Todo es posible y todo está creado. Solamente tenemos que encontrar las herramientas para visualizarlo y la forma de reproducirlo. La Ahí naturaleza es Julio sabia. Verne había encontrado alguna cosa. Mirá, después vamos a hablar, hoy iba a tratar de una señal extraña que captó el Ratán 600, que por segunda vez captó una señal que invierte su polaridad de forma aleatoria y repetitiva, combinando la polaridad y el flujo de ondas, es decir, el flujo de información, que no vamos a tener tiempo porque quiero hablar de otra cosa. Después iba a hablar de cómo el James Webb de la NASA estudia la probabilidad de vida en el espacio.
La importancia de signo de vida biológica, biomarcadores, en la determinación y en la búsqueda de vida. Eso es algo que es muy importante hoy, buscar biomarcadores, buscar Estaban moléculas elementales. buscando en lo que, hablando del espacio, en el vacío, ¿no? En lo que se dice vacío, que no está tan vacío. Bueno, mira, estoy con un grupo de terraplenistas, no es que yo piense que la Tierra es plana, que lo fundamental para ellos es que la física clásica no acepta el vacío. Están muy equivocados, porque el vacío es energía, porque si realmente existiera el vacío, como lo define la palabra, todas las leyes de la física están equivocadas, todas. Claro, aparte la materia negra, la materia La materia oscura, oscura, no por el eso, vacío. el vacío como vacío total no existe. Existe un espacio donde solamente tenemos energía. No tenemos materia, tenemos energía. Planetas donde se han encontrado marcadores biológicos como carbono, acetileno, cianuro de hidrógeno, agua, picoproto de sodio, en la constelación de Escorpio, el NGC 635, un exoplaneta que está a 120 años luz de la Tierra, en la cual se dan todas las condiciones para que exista vida. Pero yo quería, este informe que había preparado, del cual cada uno saca su propia conclusión. Dios, demonio y el hombre, que algo yo te había dicho el otro día. Y como en cualquier momento me vas a despedir, quiero hablarlo. Dale, dale, dale. Y Dios pobló la tierra con brócolis, tomates, espinaca y todo tipo de vegetales para que el hombre y la mujer pudieran alimentarse sanamente. Satanás, al verlo, creó el McDonald's y creó el Big Mac. Y Satanás dijo, ¿la quieren con empanadas, con papas y Coca-Cola? El hombre dijo, sí, el tamaño grande. Y el hombre engordó. Y dijo Dios, hagamos el yogur para que la mujer cuide su silueta que he creado con las costillas del hombre. Y Satanás creó el chocolate y la mujer engordó. Dios creó las ensaladas y el aceite de oliva y vio que todo estaba bien. Y Satanás hizo el helado y la mujer engordó. Y Dios dijo, le he dado frutas en abundancia para que les sirva de alimento. Y Satanás hizo los huevos fritos y el hombre engordó. Y su colesterol fue malo y se fue por las nubes. Dios creó las zapatillas deportivas y el hombre decidió correr para perder los kilos de más. Y Satanás creó la televisión por satélite y agregó el mando a distancia para que el hombre no tuviese que caminar para cambiar de canal con el sudor de la frente. Y el hombre aumentó de peso. Y Satanás le dijo a la mujer, al hombre le gustan las picaditas, y la mujer le acercó al hombre papas fritas, aceitunas, galletitas, salamines, queso y una cerveza. Y el hombre, aferrado al control remoto, comió la picada, que era abundante de colesterol. Satanás vio que estaba bien, y el hombre llegó a tener las coronarias obstruidas. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre tenga un infarto, y entonces creó el cateterismo y la cirugía cardiovascular y unidades coronarias. Y Satanás creó las prepagas, y Dios dijo, ya me cansaron, que se vayan a.
La conclusión: todo rico es obra de el hombre, tiene poca palabra. Queda a su criterio su propia conclusión. Y fíjate que es una realidad. Una moraleja tiene bastante Una importante. moraleja tiene. Y esto lo saqué de un trabajo de tesis de un alumno de la facultad de Boston, en física. Cómo resumía todo el carácter del hombre en un simple cuento. Y es una gran realidad. Y Bueno, sí, yo a esta bueno, altura de mi... lo explica todo, ¿no? Te digo, Yo a esta somos altura productores de realidad, ¿no? somos productores de realidad. Yo a esta altura de mi vida, cuando voy al médico, me dice: Gustavo, no comas esto, no comas esto, no comas esto, no comas esto, no comas esto. Y yo siempre le contesto: mira, el día que me toque, espero que me toque con la panza llena y habiendo disfrutado todo. Porque con la panza vacía y cagado de hambre, no me sirve. Ya. Eh, Todas las cosas que voy a desobedecer cuando voy al médico. No, 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 no. Ya a esta altura, no. Bueno, Bueno, Gustavo, realmente, como siempre, un lujo, la charla, muy didáctico sos, no, y está buenísimo. mira, no es un lujo, es simplemente bajar a un lenguaje, tratar de bajar a un lenguaje común, lo que Y, se nos hace muy difícil, porque siempre digo que a la ciencia le falta un lenguaje para poderlo transmitir y charlar Te un digo que rato. lo resolviste muy bien y me parece mucho más interesante porque una cosa es hablar entre científicos que tienen un idioma común y otra cosa es hablar entre gente que no conoce del tema y le gustaría entenderlo, ¿no? Entonces uno se acerca un poquitito más a lo que por ahí piensan ustedes. Aparte, es importante que todo el mundo comprenda todo esto, ¿no? Ustedes tienen una misión mucho más profunda, pero yo creo que el ser didáctico es un deber, ¿viste? Mira, lo importante es generar más preguntas que las que tenían. Y generando preguntas, Ya. generar el interés de buscar respuestas. Acercarse a un libro, acercarse, hoy que tenemos todo en una maquinita, en un teléfono tenemos el señor Google que nos da todas las respuestas, pero entender las respuestas que nos da el señor Google o la inteligencia artificial, entenderlas. Quedarse ahí, buscar, dibujar lo que me está diciendo, hacer un gráfico. Pero lamentablemente, ¿sabe qué nos falta para eso? Tiempo. Tiempo Tiempo. nos falta. A mí mi El tiempo tiempo. fue el tiempo de estudio. El tiempo de El estudio espacio-tiempo. que me permitió acercarme y buscar respuestas a todas las preguntas. Pero hoy yo creo que al común denominador de la gente le falta tiempo. Y le suman y tienen una suma de problemas todos los días. Entonces Y ahí se bueno, hace difícil. y todo tiene que ver con todo, ¿no? De acuerdo a donde pongas tu interés y tu atención, Y a sí, veces después sí, sí, buscarse ese tiempo para son- uno. Buscarse ese tiempo para uno. El día tiene 24 eh, horas. Bueno, una hora búscatela para vos. Para lo que te guste hacer para vos, para regalarte eso que es para vos. Y eso nadie te lo puede quitar. Nadie. Entonces, ahí está y eso es la vida, la ¿no? La vida es tiempo, ¿no? La vida es y la tiempo. vida es O tiempo. sea, uno cuando dice, no tengo tiempo, es la vida, ¿no? No, ¿En dónde pone uno el tiempo? no, está completamente equivocado. No tengo tiempo. Tiempo tenés, pero búscatelo. Búscatelo y disfrutalo Claro. porque es el único regalo que te está haciendo a vos. Rubén, Y tomate tu tiempo. dale. Eh, Gustavo, la semana que viene nos encontramos de vuelta. Viste que hoy hablé casi nada. No, sí, Te hoy, no, saqué pero lo que un... le hablaste, no, está bien, me dejaste desplayarme mucho e hiciste preguntas interesantes dentro de las ciencias, que no estabas tan equivocado. Y la que equivocaste te sirve para decir, bueno, acá Todo, me todo equivoqué, sirve, a ver ¿eh? dónde. Yo no,
yo no tengo temor a equivocarme y ni No, a quedar en ridículo. Pido disculpas a veces porque digo, bueno, por ahí digo una pelotudez tamaña desde mi conocimiento, ¿viste? Porque, no, bueno, pero no uno... hay, Rubén, mira, en realidad no hay preguntas tontas, no existen. Existen preguntas que tanto que para vos es importante y para mí me hace plantear tu pregunta para saber si estás equivocado o no y cómo explicártela. Cómo explicar por qué estás equivocado. El no o está mal no sirve. No sirve porque, a Claro. ver, yo como No, no, docente, aparte como que... haber estudiado, tengo que darte una respuesta. Es lo que yo siempre digo cuando hacen un comentario a algo que yo publiqué. Me ponen mal. Bueno, pero explícame por qué está mal. Si no es una sola Claro, palabra, mal. Explícame por exame qué tu está mal. punto. Explícame por qué esta teoría que yo expuse o este evento que yo Y puse para vos está mal. Explícamelo, porque si no, no sirve. aparte, Si vos me lo explícame qué es lo que explicás, está bien. o explícame lo que está bien. Claro. Y lo que Ese- hiciste, lo que me comentaste al principio del programa, me gusta poner un marco de investigación a un evento OVNI. claro. Buscar una metodología en el cual sirva para aquel que no conoce de ciencias y se le puede aplicar, como aquel que conoce de ciencias y pueda tomar lo que el observador puede comunicar. Porque el trabajo de observador también es muy importante. Es muy Sí, importante. sí. Vos me decís, yo he visto un ovni, Gustavo, acá en Mar del Plata, que por 2 horas estuvo sustentado en el aire y después se elevó. Perfecto. Vos me estás dando ya evidencia. Estuvo 2 horas sustentado en el aire. Bueno, yo ya puedo descartar algunos eventos ópticos o no, y voy a buscar evidencias sobre si hubo un cuerpo que estuvo artificial buscando una información meteorológico en ese lugar, lo puedo descartar o no. Después te haces una pregunta. ¿Hubo algún silbido? ¿Hubo silencio? ¿Cambió la temperatura? ¿Viste algún reflejo? ¿Viste si la luz se reflejaba sobre ese cuerpo o si absorbía la luz? ¿Cómo desapareció? ¿Cómo venía? ¿En una línea ascendente? Y ahí me está dando muchas evidencias para que yo lo transcribe a las ciencias y busque la concordancia con lo que vos me decís con efectos científicos, que yo en el momento no los vi. Y después ya voy a otro tipo de evidencias. Busco una triangulación, busco en una triangulación en radiotelescopios, busco en un estudio hertziano para saber que ese silbido corresponde a qué frecuencia. Ya voy a una tecnología mayor, pero no nos quedamos en que vi una luz, Claro, porque vos con esa bueno, es evidencia, darle un marco de una investigación serio, profundidad al estudio, no, ¿no? un marco de investigación serio. Un Eso es lo marco de que se tiene investigación. que dar. Porque si vos ves algo, vos podés entrar también en distintos centros para llevar tus datos y buscar una respuesta dentro de las ciencias, que la gente no lo conoce. Vos viste algo, vos directamente podés entrar a una triangulación de radiotelescopio, llenando esa información y dando esos datos. Y ellos te van a responder. O una fotografía o una imagen termográfica de 3 o 4 satélites que están sacando constantemente imágenes termográficas de la Tierra si hay algún objeto que no es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Entonces vos podés mandar datos también y tener una respuesta dentro de las ciencias y no quedarte con que vi un objeto y se elevó y desapareció. Eso, Por eso hay que dar ese marco para que sea para que se pueda aplicar, más para que se claro. pueda aplicar y entender. Así Bueno, que no, Gustavo, una me buena idea. tengo que ir. Rubén, Un eh, abrazo gigante y nos vemos el viernes. dale, un abrazo y saludos para toda la audiencia. Gracias, Rubén. Nos vemos. Ahí son dados.